Fecha límite de pago de bonificación. ¿Cómo solicitar cheques de $750 antes del 22 de julio? Se acerca rápidamente la fecha límite para que los estadounidenses ya no puedan reclamar un cheque de hasta $750. Amigos de Últimas Noticias de hoy, sean bienvenidos una vez más a nuestro canal. Esperamos que estén teniendo un excelente día. Pues aprovechamos para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita y compartan nuestro contenido, si claro, es de su agrado. Este esquema de beneficios en los Estados Unidos fue promulgado el 30 de abril por el gobernador Tim Walz, es el gobernador de Minnesota, para poner a disposición de los ciudadanos $500 millones en pagos directos para ayudar a combatir el costo de vida. ¿Cuánto es que cuestan estos cheques de estímulo en Minnesota? Se creía que dada la cantidad de personas que se irían a inscribir ante este programa, los pagos de bonos valdrían $750 por cada trabajador de primera línea. Sin embargo, se espera que el tamaño de este pago realmente disminuya. Cada personal adicional que se registra, el dinero debe dividirse entre más solicitantes individuales. Pues como sabemos, en Minnesota se había estimado que 667,000 trabajadores calificarían para los pagos, lo que significaría $750 para cada uno. Sin embargo, el gobernador advirtió que podría bajar hasta $500 o incluso un poco menos, ya que el estado ha recibido más de 900,000 solicitudes. Estoy aquí para tratar de atraer a la mayor cantidad de personas posibles, entendiendo que eso reduciría el pago de las personas, pero que estas familias lo necesitan. Fueron las palabras de Walz en una conferencia de prensa en el Capitolio Estatal. ¿Quiénes son elegibles para un cheque de trabajador de primera línea en Minnesota? La elegibilidad para los pagos pues era bastante específica. Era para empleados de primera línea que trabajaron al menos 120 horas entre el 15 de marzo del 2020 y el 30 de junio del 2021. En cuanto a las profesiones elegibles, había desde atención médica a largo plazo y atención domiciliaria, atención médica en general, servicios de emergencia, salud pública, servicio social, tribunales y correccionales, cuidado infantil, trabajadores escolares, servicio de alimentos, transporte público y un poco más. Otra condición es que no hayas recibido prestaciones por desempleo durante por lo menos más de 20 semanas. Ahora, ¿cuál es la fecha límite para los cheques de trabajadores de primera línea en Minnesota? Las solicitudes para estos pagos abrieron el 8 de junio del 2022 y permanecerán abiertas hasta la fecha límite, que es el viernes 22 de julio de este 2022. Los trabajadores elegibles que trabajaron durante el punto álgido de la pandemia pueden presentar su solicitud en línea al Estado. Ahora también tenemos otro programa de pagos directo, pues ¿quién será elegible para recibir hasta $500 en pagos directos y $130 adicionales en beneficios para niños y dependientes? Los legisladores de Massachusetts aprobaron un paquete de desgravación fiscal para ayudar a las familias a combatir los altos precios actuales en el costo por vida. Según el proyecto de ley, Massachusetts otorgará $250 a contribuyentes individuales y $500 a contribuyentes en conjunto. Sin embargo, el proyecto de ley no se está deteniendo allí. Incluye un aumento de crédito para el cuidado de niños y dependientes de $180 a $310. Hoy, y mientras los residentes del Estado Libre Asociado continúan enfrentando una severa inflación e incertidumbre económica, la Cámara aprobó un paquete de desarrollo económico. Fueron las palabras del presidente de la Cámara, Ron Mariano, afirmando que eso proporcionaría a los contribuyentes de Massachusetts un alivio financiero muy necesario. ¿Quiénes podrían ser elegibles para este estímulo? Bueno, en cuestión de contribuyentes individuales, para un reembolso de impuestos de $500,
debe haber hecho por lo menos 38.000 o más y un máximo de 100.000 en el 2021. Hablamos en anual. Presentadores conjuntos. Bueno, para un reembolso de impuestos de $500 debería haber hecho 38.000 o más y un máximo de 150.000 anual en el 2021. El paquete claramente aún no está saliendo hoy por hoy. Si el gobernador firma el proyecto de ley, los residentes de Massachusetts podrían recibir el dinero el 30 de septiembre. Según datos estatales, el aumento del crédito para el cuidado de niños y dependientes de $130 estaría beneficiando por lo menos a 700.000 familias. Los legisladores eliminarán la cantidad límite de dependientes para el aumento, pues más beneficios para los residentes también de Massachusetts. El paquete también incluye un beneficio adicional, por ejemplo, un aumento en el crédito fiscal para disyuntores para personas mayores, algo bastante útil. El crédito valía $750, sin embargo, si la iniciativa llega a la oficina del gobernador, aumentaría a $1.755. Los números estatales describieron que 100.000 residentes podrían beneficiarse de este impulso, pues Massachusetts también planeó expandir el crédito tributario por ingreso del trabajo, por lo menos en un 40%. Alrededor de 396.000 contribuyentes con ingresos inferiores a $57.000 se estarían beneficiando de esta iniciativa, pues el paquete se dirige al Senado. Según los informes, este paquete se aprobará porque ambas partes ya acordaron de que sería aprobado este paquete económico. Amigos de Últimas Noticias de hoy, una vez más, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita y compartan este contenido si es que le es bastante útil. También los invitamos a que participen en nuestra comunidad, déjennos sus comentarios en la cajita de abajo y también participen en la pestaña comunidad, donde nosotros estaremos compartiendo información diariamente o también estaremos anclando los videos que subamos en el mismo día para que así las notificaciones les lleguen en el momento.